Comentaremos en esta segunda parte sobre la iglesia y convento de la Trinidad. Dicho edificio se alza majestuoso, como estamos viendo, en uno de los extremos de la Plaza de Andalucía, situado en la calle Corredera San Fernando y calle Trinidad, con una superficie de parcela de 2.475 metros cuadrados. Su cronología, tal como la conocemos, data del siglo XVIII y es de estilo barroco. Todo el conjunto responde a reedificaciones de la primera fundación conventual del siglo XVIII, que sufre varios hundimientos a partir del siglo XV. La iglesia es uno de los escasos ejemplos de arquitectura barroca en Úbeda, cuya singularidad estriba en la utilización de un planteamiento formal y decorativo novedoso, incluso a nivel provincial, en unos momentos en que los modelos renacentistas continúan estando muy presentes en nuestra arquitectura. En el exterior destaca la ornamentación que se encuentra en ambas portadas, organizada a base de grandes molduras y líneas quebradas de gran relieve. Un buen estado de conservación generalizado para todo el edificio. De 1981 a 1984 se realizan reparaciones en las cubiertas y bóvedas. Fue cerrada la iglesia en el mes de noviembre de 2005 por motivo de obras y mejoras y restauración que se han desarrollado en el interior. Hace muy pocos años, en esta década del siglo XXI, ha sido restaurada su fachada, sobre todo las portadas y la torre. Mientras vemos la iglesia por su exterior, comentaremos algo de su historia. Iglesia y convento de la Trinidad siempre han estado unidas. Su fundación se debe a unos trinitarios, padres redentores calzados, acompañantes del ejército de Alfonso VIII. Así parece ser que el primer asentamiento de los trinitarios en nuestra ciudad se produjo en 1212, durante la batalla de las Navas de Tolosa. Estos se establecieron en la zona del Alcázar, en unas moradas abandonadas por los musulmanes. Pero estos aposentos fueron efímeros, debido a la peste que asolaba la ciudad y a los avances de las tropas musulmanas por reconquistar Úbeda. Murieron poco después de peste. Fue después de la reconquista de Fernando III el Santo que lo restituyó en 1250, siendo su primer fundador Fray Agustín de Castro. Así que los trinitarios se establecen de forma estable fuera de las murallas, aprovechando una ermita dedicada a San Sebastián, que se encontraba a extramuros de la ciudad. Sin embargo, debido a las diferentes causas, tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones, como iremos comentando, como esta del año 1368, que el convento y sus moradores fueron masacrados por Pedro Gil. Lo pasaron muy mal, ya que al hallarse fuera de la muralla, estando en extremuros, fueron los primeros en sufrir el ataque de la revuelta fronteriza de las huestes de Pedro Gil. Aliado con los árabes, fue quemado y expoliado y arrasado el convento y la iglesia. Después de su destrucción se intentó su reconstrucción entre los siglos XIV y XV, que a finales del siglo la iglesia se hundió, por lo que tuvo que ser reconstruida en 1516, a expensas del comendador Pedro Vela, quien la elige como panteón. Ambos responden a reedificaciones de la primera fundación conventual del siglo XIII, que sufre varios hundimientos a partir del siglo XV. Por ejemplo, en el convento tenemos los restos que quedan renacentistas. En 1630 la iglesia se vino abajo y empezó de nuevo su reconstrucción, inaugurándola en 1745. Este espléndido templo que podemos contemplar hoy es uno de los pocos ejemplos de arquitectura barroca
que tenemos en la ciudad de Úbeda. Hay que tener en cuenta que en Úbeda la presencia del Renacimiento y de la arquitectura de Andrés de Valdelvira será tan fuerte que los modelos arquitectónicos de esta época se utilizarán en la tradición constructiva local hasta el siglo XVIII, de forma que la concepción de esta iglesia, que sigue esquemas de un barroco puro y que en opinión de los especialistas recuerda a las iglesias madrileñas del siglo XVII, constituye cuanto menos un novedoso y singular ejemplo. Se debe a las trazas de Fray Pedro del Río, y su fábrica constituye el mayor empeño en sus portadas, que según Pedro Cardera son auténticos jalones en el barroco andaluz del siglo XVIII. La iglesia, como hemos dicho anteriormente, es uno de los escasos ejemplos de la arquitectura barroca en Úbeda, cuya singularidad estriba en la utilización de un planteamiento formal y decorativo novedoso, incluso a nivel provincial, en unos momentos en que los modelos renacentistas continúan estando muy presentes en la arquitectura de la ciudad. El convento fue abolido en 1836 por la desamortización de Mendizábal. En 1841 se intentó el traslado de la parroquia a la que pertenece para que fuera este el titular, pero no fue así. En 1861 el edificio se hace entrega a los padres Ecolapios y en la actualidad radica en él el Colegio de Enseñanza General Básica Santísima Trinidad. Las últimas obras que se han efectuado en esta fachada fueron el 15 de abril del 2013, las cuales se efectúan en la fachada y la torre y tienen por objetivo consolidar algunos puntos de la fachada, la torre y la cubierta para poder garantizar la seguridad de los viandantes. Porque unos meses atrás se produjeron desprendimientos de materiales desde gran altura, por lo que planteó la necesidad de corregir esos desperfectos. Para las obras, como vemos en esta foto, se han colocado una gran estructura de andamio. Las obras fueron encargadas por el obispado como titular de la iglesia y responsable del edificio, y fueron efectuadas por la empresa obetense Úbeda d'Arte, que dirige don Manuel Martos Leiva. Fue una actuación intermedia, no integral. Incluyeron labores de limpieza y reposición de las piedras desprendidas.